Muy bien, entonces al final de la reunión, ustedes, queridos alumnos, van a tener la capacidad de reconocer cuáles son las características clínicas y laboratoriales del síndrome nefrítico y poder clasificar. Igualmente van a identificar cuál es la causa más frecuente de la glomerulonefritis aguda en niños, que es la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. También van a poder interpretar las diferentes formas de presentación clínica, que van a ir desde cuadros subclínicos, que incluso pueden pasar desapercibidos, hasta cuadros graves que pueden llevar a la insuficiencia renal aguda, a complicaciones de la hipertensión arterial severa. Luego podrán analizar si los cuadros, el cuadro de síndrome nefrítico agudo corresponde a una enfermedad primaria o secundaria con impacto a nivel glomerular. Y posteriormente elegir el plan de trabajo y el manejo terapéutico adecuado. Asimismo, poder establecer el pronóstico y las complicaciones. Muy bien. Entonces, el síndrome nefrítico agudo se caracteriza por la aparición brusca de hematuria, ¿no? La hematuria acompaña al 100% de los casos. Puede acompañarse de proteinuria de grado leve o moderado. Nunca llega al rango nefrótico. Ayer creo que han hecho la clase de síndrome nefrótico y entonces se caracteriza por una proteinuria masiva que sobrepasa los 40 miligramos por metro cuadrado por hora. En este caso del síndrome nefrítico, la proteinuria puede ser leve o moderada, jamás llega al rango nefrótico. Se acompaña hasta en un 50% de oliguria y edema en el 80% de los casos. El edema puede ser bipalpebral o puede ser edema facial o de miembros inferiores. El 70% de los pacientes pueden tener hipertensión arterial y hasta un 30% puede presentar algún grado de insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿qué es lo que nos traduce este síndrome nefrítico? Nos traduce es una manifestación de una lesión renal inflamatoria a nivel glomerular y que está mediada por complejos inmunológicos. Según una publicación en el Journal American Academy of Pediatrics de febrero del 21, el volumen 21 del 2016, nos dice que el síndrome nefrítico es la glomerulopatía más frecuente en pediatría. Entonces, como les repito, pueden ser casos asintomáticos que se van a presentar luego de un periodo de latencia entre lo que es una infección, lo más frecuente, una infección postestreptocócica, que puede ser una faringoamigdalitis o piodermitis. Entonces, la glomerulonefritis postestreptocócica es la más frecuente, es el prototipo de esta glomerulonefritis aguda y es la que ha marcado, digamos, toda la fisiopatología y la etiopatogenia relacionada a los síndromes nefríticos agudos. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos sospechar que el niño tiene? Muchas veces se presentan las mamás que son muy acuciosas, aquellas que se encargan de atender a sus pequeñitos, ¿no? Sobre todo en edad preescolar, se presentan manifestando que el paciente de pronto se le han hinchado los párpados y están orinando o como té cargado o como la Coca-Cola, ¿no? Entonces, esa es la manifestación más frecuente por las cuales los pacientes llegan a emergencia. Algunos llegan ya en los cuadros más avanzados, cuando ya la expresión clínica es más marcada, ya presentan edema y los síntomas secundarios a la hipertensión arterial o a la insuficiencia renal aguda. En general, la enfermedad es el curso favorable. Más o menos el 90% van a presentar una remisión espontánea y van a curar sin secuela. Ahora, en el síndrome nefrítico agudo, generalmente la duración de las manifestaciones clínicas es aproximadamente una semana, ¿no? En lo que respecta al edema, la hipertensión, la oliguria.
Ahora, la hematuria puede persistir microscópica más de un año y puede también haber una proteinuria no significativa o leve, pero por un periodo no mayor de 6 meses. Ahora, precisamente la persistencia de la proteinuria o la hematuria microscópica prolongada, entonces sí van a ser meritorias de realizar biopsia renal. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes cuando hay una expresión clínica grave? Es la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Entonces, el síndrome nefrítico agudo, además de ser producida por la glomerulonefritis por la infección postestreptocócica, puede ser producida por una gama diferente de procesos infecciosos, ¿no? Donde hay virus, bacterias, parásitos. También puede ser de tipo autoinmune. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico puede debutar con un síndrome nefrítico o la púrpura de Heno-Scheulen. Entonces, también puede haber enfermedades metabólicas, ¿no? Por ejemplo, un paciente con diabetes mellitus puede cursar con síndrome nefrítico cuando hay una glomerulopatía. También puede aparecer después de un traumatismo renal. Entonces, también puede ser parte de enfermedades heredofamiliares, como el síndrome de Alport o la nefropatía por inmunoglobulina A. También pueden cursar con síndrome nefrítico agudo. Muy bien, entonces dentro del estreptococo, como repetimos, la cepa que tiene serotipos nefretogénicos predomina el estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero también puede ser producida por el estreptococo pneumonia, por el estreptococo viridans, por otros gérmenes como los estafilococos aureus, el Haemophilus influenza, la Neisseria meningitidis, el Mycoplasma pneumonia, la Salmonella typhi, el treponema pálido. Entonces, dentro de estas bacterias, por ejemplo, si nosotros muchas veces puede preceder o ser el componente importante la manifestación del síndrome nefrítico, por eso estamos obligados, ¿no? Si no hay una concordancia, hay una infección estreptocócica previa, a buscar dentro de toda esta gama de bacterias, de virus o de parásitos que pueden producir el síndrome nefrítico agudo, ¿no? Entonces, de causa viral, encabeza la lista el virus de Epstein-Barr. Las infecciones por citomegalovirus, las infecciones por Coxsackie, los cuadros de hepatitis B y C, la parotiditis, el sarampión, la varicela, el parvovirus B19, la rubiola, el virus de la inmunodeficiencia humana y el hantavirus. Dentro de los parásitos tenemos el Plasmodium falciparum, o sea, muchos cuadros de pacientes con paludismo, ¿no? Pueden tener síndrome nefrítico. También el Toxoplasma gondii, la filaria, el esquistosoma, la leishmania, el Echinococcus granulosus, el Trypanosoma cruzi pueden condicionar la aparición de síndrome nefrítico. Y dentro de los hongos, ¿no? La Candida albicans y el Coccidioides humidum. Muy bien, entonces la entidad clínica más frecuente que precede a la glomerulonefritis postestreptocócica va a depender de dónde nos ubicamos, ¿no? En la amigdalitis aguda o las infecciones nasofaringeas predominan en los países desarrollados, ¿no? Y en la época invernal. Entonces, generalmente se va a presentar de 1 a 2 semanas antes de aparecer el cuadro, la glomerulopatía. Y en los países menos desarrollados, generalmente precede el impétigo y hay un tiempo de latencia mayor que es entre 2 y 3 semanas, ¿no? Entonces, ¿cuáles lesiones son aquellos impéticos postrosos, que son los impéticos estreptocócicos? Y generalmente se presentan a nivel periorificial o a nivel de las extremidades. Entonces, también puede haber cuadros de neumonía o bronconeumonía producida por el Streptococcus pneumonia, la endocarditis bacteriana producida por Streptococcus pudens, el shunt, ventrículo atrial o ventrículo peritoneal infectado, también con estreptococo.
También tenemos las fiebres tifoideas, ¿no? Brucelosis, hepatitis B, la luz congénita, el paludismo. Ahora, la probabilidad de afectación renal después de una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A se calcula que puede ser alrededor de 15%, ¿no? Porque tienen manifestaciones clínicas evidentes, pero de repente es un poquito más en aquellos casos, cuando consideramos en aquellos casos que pueden pasar clínicamente desapercibidos, ¿no? Una hematuria transitoria o un edema leve que a veces es confundido con un edema alérgico, ¿no? Es transitorio. Ahora, el más frecuente, las estadísticas de qué serotipo es más frecuente varía de acuerdo a los estudios en diversos países, ¿no? Entonces, España, por ejemplo, el estreptococo del grupo 12 es el más frecuente. Esta lesión es de tipo inmunológico y está mediada por la presencia de complejos inmunes circulantes, ¿no? Y estos que se pueden depositar a nivel de la membrana basal glomerular o que también se pueden formar in situ, ¿no? En la membrana basal. Y entonces está conformada por depósitos de inmunoglobulina G y depósitos de complemento T3 que se activa por la vía alterna. Y están comprometidas tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular. En cuanto a la glomerulonefritis postestreptocócica, es más frecuente en el sexo masculino, ¿no? La edad varía desde los 2 a 4 años hasta los 14 años, ¿no? Y con una edad promedio de 7 años. Es más frecuente en el sexo masculino. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud reporta que hay 470.000 nuevos casos por año. Ahora, cada vez es menor la incidencia en países desarrollados y en países en vías de desarrollo como el nuestro también ha disminuido, ¿no? Porque ya sabemos que puede devenir en este tipo de problemas, entonces las infecciones dérmicas se tratan por vía sistémica, por vía oral, igual que la faringoamigdalitis, que tiene más o menos sus características, también tiene tratamiento antibiótico, entonces cada vez se ve menos estos casos tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo. Hay algunas oportunidades que en los países en vías de desarrollo se presentan, por ejemplo, brotes epidémicos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay sequías, falta de agua, ¿no? Que no va a permitir una higiene adecuada, o cuando hay brotes en las épocas invernales en lugares donde hay hacinamiento, por ejemplo, internados, nidos, también puede haber un brote epidémico, ¿no? Entonces, ¿en quiénes tenemos que sospechar? Ya hemos dicho, a ver quién me dice algo. Silvana, ¿está por ahí Silvana? O algún voluntario o voluntaria que me quiera decir cómo podemos sospechar de la aparición de un síndrome nefrítico. Ya hemos dicho que es de instalación brusca y se puede presentar, por ejemplo, con pacientes que tengan signos de sobrecarga de volumen, pacientes que se muestren orinas oscuras o pacientes que muestren algún grado de edema facial sobre todo, ¿ya? Entonces ya hemos visto y tenemos que insistir que el periodo de latencia es menor cuando se trata está precedida de una faringoamigdalitis. Se extiende un poquito más cuando es una piodermitis, ¿no? Nosotros vamos a siempre solicitar, cuando sospechemos de un síndrome nefrítico agudo, una serie de exámenes que se caracterizan por hipocomplementemia. Vamos a ver más adelante que hay otras causas que nosotros tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial y que generalmente ya no se acompañan de hipocomplementemia de T3, ¿ya? Hay otros exámenes auxiliares aparte del hemograma, el examen de orina, la radiografía de tórax, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el aumento de las antiestreptolicinas que se presentan hasta un 70%
Y la ASO, que así se denomina esa prueba, es más de 250 unidades total. Ahora, el otro componente nefritógeno, que es el antígeno estreptocima, entonces hay que hacer anticuerpos contra estreptocima, que está positivo en más del 95%. Pero lo dificultoso es que no hay en muchos laboratorios, ¿no? Como les vuelvo a repetir, en más del 90-95% de los casos, la remisión es espontánea y va hacia una curación, una evolución favorable con curación del 100%. Entonces, en los casos en que se hace biopsia, porque no en todos los casos está indicada la biopsia, vemos que es característica esa imagen que ustedes ven ahí, extremo inferior derecho, ¿no? Al microscopio electrónico hay depósitos subepiteliales, ¿no? Y es la lesión en joroba. La glomerulonefritis difusa aguda es la característica. Entonces, los serotipos nefritógenos en países subdesarrollados que están precedidos de infecciones faríngeas, tenemos que se han aislado el serotipo 1, 2, 4, 12 y 25. ¿No? Y las que están precedidas de piodermitis, 2, 42, 49, 56, 57 y 60. ¿No? Entonces, en los estudios realizados aquí en nuestro medio, el que abunda es el serotipo. Generalmente, de acuerdo a los cambios estacionales, las que están precedidas por faringoamigdalitis se presentan en mayor número, mayor incidencia en época invernal, y las que están precedidas de infecciones cutáneas en verano. Entonces, se han identificado cuáles son las fracciones nefritogénicas del estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Tenemos la endoestreptocina, la proteína M y la eritrotoxina. Y las dos proteínas principales son el gliceraldehído 3-fosfato bacteriano receptor de plasmina, que se abrevia como NAP-NAPIR, ¿no? Y la cisteína proteinasa catiónica estreptocócica, que es la exotoxina B, de pirógenos, ¿no? Entonces, ambas proteínas van a activar la vía alterna de la cascada de complemento. Entonces, ¿qué es los depósitos de complejos inmunes? Se van a unir, ¿no? Sobre todo de inmunoglobulina G, S3, que pueden también asociarse a otros antígenos y van a producir una proliferación celular local de neutrófilos, linfocitos, macrófagos. Entonces van a producir una proliferación mesangial difusa con infiltrado inflamatorio, ¿no? Entonces, los depósitos de inmunocomplejos circulantes contienen los componentes antigénicos del germen. Entonces, ya está bien definido que los complejos inmunes se pueden producir in situ, ¿no? Y van a ubicarse en el lado subepitelial de la membrana basal glomerular. Y allí también se va a producir pues la generación de anticuerpos tipo inmunoglobulina G. Hay algunas explicaciones como que dicen que estos complejos inmunes promovidos por anticuerpos frente a componentes glomerulares tienen reacción cruzada con antígenos del germen, ¿no? Y la alteración de antígenos renales normales va a desencadenar la reactividad auto. Ahora, el complemento ya hemos visto que se activa por la vía alterna, pero también se puede activar por la vía de las lectinas. Puede también activarse la cascada de la coagulación, dando lugar a la formación de trombos y depósitos de fibrina. Y también puede haber activación y consumo de plaquetas. En cuanto al reclutamiento y la proliferación celular, ¿no? La hipercelular glomerular, como ya les he dicho, ¿no? Va a resultar de un infiltrado inflamatorio de neutrófilos, macrófagos y monocitos, ¿no? Van a estar reclutados en glomérulo por la liberación de factores quimiotácticos. Por la liberación, proliferación de células endoteliales y que se expanden hacia la matriz mesangial. Entonces, los depósitos son a nivel del mesangio.
Entonces ya hemos hablado que se activa el complemento por la vía alterna. Pero se pueden activar, ya hemos dicho, ¿no? Mecanismos de coagulación, la infiltración celular, hay depósitos de trombos, de fibrinas, ¿no? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, sería pues que la infección por estreptococo de beta hemolítico del grupo A dé lugar a la formación de complejos inmunes, ¿no? Complejos antígeno-anticuerpo que van a circular y se van a depositar a nivel de la membrana basal glomerular, ¿ya? Esos son los que van a producir una lesión inflamatoria, ¿no? Que obviamente van a ocupar el mesangio, va a haber una disminución del filtrado glomerular. Esta disminución del filtrado glomerular se va a traducir por presencia de oliguria. La oliguria va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a contribuir a la patogenia del edema. Y también va a producir retención de agua y sodio. Entonces, eso va a explicar que haya una hipertensión arterial dependiente de volumen. En el caso de estos síndromes nefríticos, la hipertensión estará relacionada a la hipervolemia. Y obviamente la fracción excretada de sodio va a estar disminuida menor del 1%. La alteración de la barrera de filtración también va a producir escape de Matías, va a presentarse la hematuria. Como les dije hace un momentito, la hematuria puede estar presente, está presente en el 100% de los casos, ¿no? En algunos casos puede haber hematuria microscópica o hematuria macroscópica. Y la proteinuria que se va a presentar, que les repito, generalmente no llega al rango nefrótico. Bueno, entonces la respuesta inflamatoria va a producir daño capilar, aumento del diámetro del poro de la membrana basal glomerular, disminuye la superficie de filtración glomerular y produce también contracción del mesangio, ¿no? Entonces, esto es lo que va a explicar la presentación de hematuria. En el examen de orina van a presentarse cilindruria, ¿no? Van a proliferar cilindros hemáticos, cilindros granulosos, también puede haber cilindros hialinos. Puede haber oliguria en la mayor parte de los casos, ¿no? Que dura, como les he dicho, alrededor de una semana o a veces 3, 5 días. Muy rara es que vaya a la oligoanuria y eso es cuando se ha presentado, se presenta falla renal aguda. Y eso está relacionado con la disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y la retención de agua y sodio por la disminución de la superficie de filtración glomerular es la que va a activar, como hemos dicho, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona y produce la hipertensión arterial y los edemas. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, es un cuadro de inicio muy brusco, súbito, ¿ya? ¿Por qué se presenta, no? Entonces, como les he dicho, el edema tiene unas características diferentes a la del síndrome nefrótico. Es un edema duro, no deja fovea. Generalmente en las mañanas es a nivel palpebral y facial, y ya en las tardes el edema ya se va a localizar en los miembros inferiores. Rara vez produce edema generalizado. Para los cuadros severos de oliguria, oligoanuria, ¿no? Se puede presentar el edema general. Ya. Muy bien, ya hemos hablado que la hematuria se presenta en el 70% de los casos, ¿no? 30% pueden tener un color rojizo en forma macroscópica y 70% es microscópico. La hipertensión arterial hemos visto que se presenta entre el 60 y 80% de los casos, más o menos en un promedio de 70%, y se acompaña de retención de hidrosalina y puede causar complicaciones como encefalopatía hipertensiva e insuficiencia cardíaca congestiva. Ya hemos hablado de la proteinuria, que es no selectiva y no está en rango nefrótico. Entonces, el diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico, con los antecedentes de haber presentado una infección estreptocócica previa, ¿no? Dependiendo, es una infección, la faringoamigdalitis, generalmente es entre 2 y 3 semanas, incubación de 14 a 20 días.
y si es una piodermitis es un poquito más, que puede extenderse hasta 6 semanas. El hallazgo de proteinuria, oliguria, hipertensión arterial, o sea, todos los síntomas clínicos que hemos descrito. Perdón un ratito. Ya, doctorcito, ¿te podría llamar en un ratito? Ya, entonces una media hora, por favor. Ya, no sé. Gracias. Ya, mil disculpas. Bueno, entonces, ¿qué encontramos en el examen de sangre? En el hemograma puede haber anemia dilucional. Puede haber cierto grado de retención de uricreatinina. Definitivamente, siempre que presentemos un cuadro de síndrome nefrítico agudo, hay que pedirle el complemento sérico porque la hipocomplementemia va a estar hasta en un 90% de los casos, ¿no? Entonces, el hallazgo de un síndrome nefrítico complemento sérico normal obligaría a realizar una biopsia renal, ¿ya? Se puede pedir dentro de los anticuerpos contra los antígenos estreptocócicos, lo más frecuente, como les he dicho, es la antiestreptolicina, pero también podemos pedir la antihialuronidasa, la antiestreptoquinasa, la antinicotinamida, adenina dinucleotidasa, ¿no? Tenemos que, de todas maneras, si no ha habido lesiones térmicas, pedir un cultivo de exudado faríngeo, porque si todavía el estreptococo está en la garganta, obviamente no va a detener la evolución y el curso clínico del síndrome nefrítico, pero para evitar contagios, ¿no? O otras complicaciones de la faringoamigdalitis no tratada. Examen de orina, como hemos dicho, con, aparte de la hematuria, proteinuria, va a haber la cilindruria. El hemograma además puede presentar leucocitosis de grado variable con neutrofilia, ¿ya? La velocidad de cementación globular va a estar incrementada. Puede haber, si hay un edema importante, puede haber hiponatremia dilucional. En caso de falla renal aguda, puede haber hipercalemia de grado variable. En estos mismos casos puede haber una acidosis metabólica, ¿ya? En el proteinograma puede haber hipoalbuminemia, si es que se acompaña, que son los mínimos casos de síndrome nefrótico. O sea, puede haber un síndrome nefrótico asociado a un síndrome nefrótico. Esto también es indicación de hacer biopsia renal, ¿no? Obviamente le pedimos dosaje de C3 y C4. Si nosotros encontramos que hay disminución del complemento 4, se debe de sospechar de otra patología que haya activado la vía clásica del complemento y también es indicación de biopsia renal. Ya. Tenemos que hacer una recolección de orina de 24 horas para medir la proteinuria. Muy bien, en cuanto al diagnóstico diferencial del síndrome nefrítico agudo, ¿no? Entonces, hemos visto en primer lugar todo lo relacionado a la glomerulonefritis postestreptocócica y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, con aquellos síndromes nefríticos que tienen complemento sérico C3 disminuido. Aquí tenemos el lupus eritematoso sistémico, pero aquí también va a estar acompañado de hipocomplementemia de C4, ¿no? La endocarditis bacteriana, cuando es producida por Streptococcus viridans, ¿no? Y cuando el complemento sérico es normal, entonces ya tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con nefropatía por inmunoglobulina A o con la púrpura de Heno-Schönlein, que son las más frecuentes en niños, ¿no? En adolescentes o niños más grandecitos, ya se puede presentar y hacer el diagnóstico diferencial con granulomatosis de Wegener y el síndrome de Good-Pass. Entonces, ¿a quiénes estamos obligados a realizarles biopsia renal? Como les digo, como la mayor parte de casos son de curso agudo, que más o menos dura una semana, entonces, y si va a la resolución espontánea, no es necesario hacer la biopsia renal, pero sí hay que hacer el seguimiento. Entonces, ¿a quiénes hay que hacerle? Cuando la presentación es en niños menores de 2 años o más de 12 años, ¿no? Entonces, aquel niño que está o adolescente entre 12 y 14 años es una indicación porque ya no es tan frecuente a esa edad.
Cuando la progresión del cuadro clínico, o sea, la sintomatología, el edema, la hipertensión, dure más de 2 semanas y en vez de reducirse la retención nitrogenada, va con aumento progresivo de la creatinina sérica. Cuando haya una anuria prolongada mayor de 5 días, cuando se presente deterioro progresivo de la función renal, cuando aparezca proteinuria en rango nefrótico, cuando la hematuria macroscópica y la hipertensión persisten después de 4 a 6 semanas, cuando el complemento cetérico es normal, cuando hay signos de manifestaciones de enfermedad sistémica, por ejemplo el lupus, la púrpura de Henoch, y cuando también se presenta el síndrome nefrítico concomitantemente o cuando hay una ausencia del intervalo entre infección y la enfermedad renal o no hay antecedente de enfermedad estreptocócica común, ¿no? Y a quienes les tenemos que hacer una biopsia renal de control. O sea, los primeros criterios han sido para la biopsia de inicio, ¿no? Cuando la oliguria persista más de 2 semanas, cuando la tasa de filtración glomerular esté disminuida por más de 4 a 6 semanas, cuando quede con una hipertensión prolongada, cuando la hematuria macroscópica dure más de 4 semanas, cuando la hipocomplementemia persista más de 8 a 12 semanas, cuando la proteinuria persista más de 6 meses, ¿no? De leve a moderada, y cuando hay alteraciones del sedimento urinario, o sea, puede presentarse la hematuria microscópica persistente por más de 1 año. Son indicaciones de biopsia cuando el paciente, o sea, al paciente no le podemos dar de alta. Si bien es cierto que el cuadro clínico se resuelve, hay que hacerle controles a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12 meses, ¿no? Para ver si no tenemos criterios de hacer biopsia renal. Muy bien, en cuanto a la lesión histológica, ya les he dicho, es una glomerulonefritis aguda, con proliferación intracapilar y mesangial difusa exudativa, ¿no? En la fase inicial hemos visto que se presentan los glomérulos grandes con intensa proliferación celular a nivel del mesangio, ¿no? Con lesiones exudativas. En la inmunofluorescencia vamos a ver depósitos granulares, sobre todo de inmunoglobulina G y complementos 3. De la membrana basal glomerular. Al microscopio electrónico ya hemos dicho que los inmunocomplejos se depositan a nivel subepitelial en forma de joroba. Entonces, así están al microscopio electrónico, ¿no? Vemos a la mano izquierda un glomérulo normal y vemos a la mano derecha una lesión típica de una glomerulonefritis aguda, ¿no? Que la hipercelularidad está, hemos dicho, caracterizada por infiltración celular de neutrófalos, macrófagos, monocitos, ¿no? Proliferación de células endoteliales y mesangiales, y en los casos graves hay formación de semilunas. Entonces, a la microscopía óptica, ¿no? Hay una proliferación exudativa global y difusa, con prominencia, proliferación endocapilar, gran infiltración de neutrófilos, ¿no? El glomérulo, como ustedes lo ven, está bastante aumentado de tamaño, pierde el ondulado del contorno capilar de sus globulillos, ¿no? Los glomérulos aparecen hinchados, y como ustedes lo han visto, ¿no? De bordes parejos, y no se ve el lumen de capilar y capilar, ¿no? Glomerular. Ahí están los depósitos de joroba, ¿no? A nivel subepitelial, son dentro de la lámina densa de la membrana basal. En raros casos, ¿no? Lo que predomina, o sea, entonces son preguntas de examen, ¿no? De residentados, son los depósitos que predominan son los subepiteliales, pero también en algunos casos, y a menor número de casos, puede haber depósitos subendoteliales. En la inmunofluorescencia, ya hemos visto que hay la positividad de son los, para el depósito de patrón granular de los depósitos de complementos C3, forma de cielo estrellado, ¿no? La típica joroba.
Entonces, en cuanto a la evolución del cuadro, ya sabemos, ¿no? La mayoría se resuelve en una semana y retorna hacia la normalidad clínica y morfológica. Ya hemos visto que la hipocomplementemia se recupera máximo en 4 semanas. Si no lo es así, biopsia. La microhematuria puede durar más de un año. Pues dura más de un año la microhematuria, acompañada de cilindruria, ¿no? Cilindro hemático, por ahí algún grado de proteinuria, aunque no sea significativa, indicación de biopsia. Ahora, las antiestreptolicinas generalmente su positividad dura alrededor de 4 a 6 semanas. Y la proteinuria ya sabemos que tiene que ser a 4. ¿A quiénes vamos a hospitalizar? Aquellos pacientes que se compliquen con una hipervolemia marcada, pacientes que están en anuria total, presenten signos de sobrecarga hídrica, que presenten cuadro de hipertensión arterial severa, complicado con encefalopatía hipertensiva, aquellos que presenten manifestaciones de insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, y cuando necesitemos hacer una terapia de reemplazo renal, ¿no? O sea, diálisis. En general, el tratamiento no es específico. El paciente, cuando está tanto en su casa como en el hospital, debe estar en reposo, en cama. Sobre todo la primera semana de la enfermedad es cuando se pueden presentar las complicaciones. Y obviamente el tratamiento es sintomático, higiénico, dietético, con una dieta hiposódica y en algunos casos con una dieta decolourada. Tenemos que prevenir las complicaciones relacionadas a la sobrecarga de volumen y a la insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces, en cuanto al aporte hídrico, tenemos que reducir al 50% de los requerimientos basales, ¿no? Por ejemplo, si un paciente de 20 kilos, ¿cuánto le toca por poliglicega? 1500. Entonces, ¿cuánto le tenemos que reducir? Su volumen, mientras esté en oliguria, 50% de los requerimientos basales. O sea, le tendríamos que dar una dieta hiposódica con un volumen máximo de 700 centímetros. Las proteínas pueden ser normales y la dieta puede ser normocalórica o hipercalórica. Ahora, si hay oliguria y hay edema, nosotros podemos manejar el edema con diuréticos, predominantemente diuréticos de asa, furosemida, la dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día. ¿Ya? Ahora, la hipertensión arterial, como es dependiente de volumen, puede ser manejada con diuréticos, pero si no, lo que está indicado es el uso de calcio antagonistas, ¿ya? Y ARA2. Ahora, yo le he puesto ahí los YECAS, pero se recomienda mejor si hay otros antihipertensivos como los calcio antagonistas, ¿no? El nifedipino, una dosis de 0.25 a 2 miligramos por kilo por día, podemos dejar de lado los YECAS. Y si tenemos alguna causa, bueno, hemos visto si persiste la infección estreptocócica, ¿no? Entonces hay que continuar con el tratamiento antibiótico, que ya sabemos que no va a revertir el cuadro clínico, ¿no? Como el estreptococo es sensible a la penicilina, por ejemplo, que en el cultivo del exudado faríngeo tenemos estreptococo, presencia de estreptococo, entonces le podemos dar penicilina de depósito, ¿no? Una penicilina benzatina, porque ya no está en el cuadro agudo. El paciente hospitalizado tenemos que hacer el control diario de peso, control de presión arterial, y el peso hay que hacerlo en ayunas. El control de presión arterial cada 6 horas en hoja aparte, y no nos olvidemos todos los días hacerle una evaluación cardiovascular, ¿no? Entonces ya sabemos que el paciente tenemos que mantenerlo en balance negativo, dándole generalmente el 50% de su requerimiento. Vale. Tenemos que vigilarlo estrechamente, ¿no? En caso de complicaciones, ¿no? Una anuria, una hipertensión severa, con complicaciones de encefalopatía, insuficiencia cardíaca, estaría indicada la diálisis. Bueno, ya eso es en cuanto a la glomerulonefritis postestreptocócica. Pero si tenemos
que hemos identificado que el síndrome nefrítico corresponde a otra etiología, es infecciosa. Entonces, por ejemplo, la nefropatía por IgA, la púrpura de Henoch, en estos casos, pues tenemos que hacer uso de corticoides. En algunos casos se puede presentar glomerulonefritis rápidamente progresiva que debute con síndrome nefrótico. También tenemos que darle pulsos de corticoides con metilprednisolona. Ahora, si nosotros vemos que también en esos casos de glomerulonefritis rápidamente progresiva se va a la falla renal aguda, entonces, aparte de la pulsoterapia, hay que hacerle reemplazo dialítico, ¿no? En raros casos, el síndrome nefrítico requiere trasplante renal. Obviamente, se evoluciona a la enfermedad crónica terminal. La hemodiálisis se va a indicar, aparte de la sobrecarga hídrica, edema de pulmón, insuficiencia cardíaca, si el paciente está en uria. Entonces, podemos hacerle en casos de uremia grave, hiperpotasemia severa, más de 7, y la insuficiencia cardíaca refractaria. Bueno, hemos dicho que la mayoría se basa en la normalización clínica y morfológica. Ahora, si por alguna razón se tiene que hacer alguna biopsia, ¿no? Vemos que la normalización del estudio morfológico puede durar hasta 1 año y medio después de iniciar el cuadro, pero la mayoría regresa un poquito antes. Y la sintomatología ya sabemos que cuánto demora en promedio. Ahora, en algunos casos raros, los menos frecuentes, la inflamación glomerular puede dejar secuelas o no desaparece del todo, persistiendo la presencia de complejos inmunes, generalmente a nivel del mesanquio. Inicio de la enfermedad no podemos predecir el pronóstico, ¿no? Como le hemos dicho, la mayoría tiene pronóstico favorable, pero no, pues si hay el pequeño porcentaje que hay las secuelas, podrían desarrollar posteriormente una glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? Eso obviamente va a evolucionar hacia la enfermedad renal crónica terminal. Hay algunos casos que además de la inflamación glomerular habitual, puede haber proliferación celular a nivel del glomérulo, más o menos en forma de lunas, ¿no? Como hemos visto. Bueno, todo esto ya lo hemos dicho. Preguntas, entonces, ¿cuáles serían los síntomas y signos que se presentan en el síndrome nefrítico agudo postestreptocócico en la población pediátrica? ¿Quién se anima a responder? Voluntarios. Sí, doctora, puede ser edema pectoral o facial, ¿Ya? hematuria, sinusitis, claro, hematuria, hipertensión, un Muy bien. edema duro. Muy bien. ¿Quién participó? Gustavo Zunaga. Muchas gracias, Gustavo. Entonces, característicamente, ¿no? Si nosotros lo comparamos con el síndrome nefrótico, que son las dos glomerulopatías más frecuentes en la edad pediátrica, entonces, ¿no? Se caracteriza por hematuria en el 100% de los casos, sea macroscópica o microscópica. Edema de diferente grado de ¿no? Edema facial, palpebral o en miembros inferiores, pero es un edema duro que no deja fovea. Bien, entonces, oliguria de diferente grado. Hipertensión arterial también de diferente grado. Proteinuria de diferente grado, ¿no? Pero que no llega al rango nefrótico. Puede ser leve o moderada. Muy bien. ¿Qué pruebas diagnósticas nos pueden servir para establecer el diagnóstico, para decir si esta es una glomerulonefritis postestreptocócica? Muchas gracias, Gustavo. ¿Quién se anima? Doctora, Sí. Bueno, para hacer electrolitos, Muy bien. complemento. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Sáenz Vázquez, Antonio. Allá, muy ya. Haga también. Bueno, haga en caso que tengamos una falla renal aguda, ¿no? Queremos ver cómo está el equilibrio ácido-base.
Pero básicamente, a ver, nos ponemos en el escenario de que es una glomerulonefritis, ¿no? Que fue precedida de repente de una infección, de una faringoamigdalitis que no tuvo mucha manifestación, que lo tomaron de repente como un dolor, una odinoguinia así pasajera, ¿no? No recibió tratamiento y va a dar. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir? Tenemos que pedir un hemograma, ¿no? Velocidad de sedimentación globular. Tenemos que pedir de todas maneras el dosaje de complemento sérico. O sea, ya tenemos un paciente que está con hematuria, que presenta oliguria, que presenta hipertensión arterial, y la mamá le preguntamos, ¿ha tenido algún episodio de faringitis, de faringoamigdalitis hace 2 o 3 semanas? Y tal vez estuvo un poco resfriado, ¿no? O sea, lo han confundido esta amigdalitis estreptocócica, la han confundido con otro cuadro respiratorio, o no se acuerdan, porque vemos varios escenarios, ¿no? A veces los niños viven con uno de los padres, van a pasar el fin de semana con otros, etcétera, ¿no? Entonces, no hay un dato específico, pero tenemos ya el niño en la emergencia, con edema, infección, oliguria, entonces yo me pongo en la expectativa. Si tengo un niño de entre 3 años, 4 años, yo digo, eso lo más probable es que sea una postestreptocócica. ¿Qué le tengo que pedir? Le tengo que pedir el hemograma, velocidad de sedimentación globular, el examen de orina, con todas los hallazgos van a ser todos los que hemos dicho, ¿no? El dosaje de complemento sérico, C3, C4, las antiestreptolicinas que nos van a orientar, que son positivas hasta el 70% de los casos, ¿no? Si todo esto no me está dando buenos resultados, entonces yo tengo que pedir pruebas, para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Pero acá la pregunta es, ¿cuáles los exámenes para establecer el diagnóstico del síndrome nefrítico agudo? Pues, ahora, depende de las complicaciones. Si el paciente está con insuficiencia cardíaca, le tenemos tórax, una ecografía renal, y esos son exámenes de ayuda diagnóstica de acuerdo a la presentación. Entonces, ¿cuándo se debe realizar la biopsia renal en niños? Ya hemos dado las indicaciones. ¿Cuándo se debe hacer? Al inicio del cuadro, cuando las características no siempre apuntan a que sea estrictamente una glomerulonefritis estreptocócica, y en qué momento de la evolución del cuadro lo vamos a pedir. Eso ahí lo tienen, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones del antibiótico durante el cuadro nefrítico agudo postestreptocócico? O sea, de repente nosotros hacemos un exudado faríngeo y todavía hay presencia de estreptococo, ¿no? Entonces, ahí vamos a usar antibióticos. Ya sabemos que no va a remitir el cuadro con el tratamiento antibiótico, ¿no? Pero tampoco podemos dejar que persista el estreptococo en la faringe o en las amígdalas del niño, ¿no? O cuando las lesiones de piel son concomitantes, que es raro, con el síndrome nefrítico. Generalmente la epidermitis, bueno, depende, pues, ¿no? De las condiciones sanitarias en las que había el paciente. Pero cuando yo hacía mi residentado en el hospital del niño, sí veíamos, ¿no? Paciente con todo su cuadro agudo de síndrome nefrítico y todavía tenía lesiones de epidermitis, ¿ya? Y ahora el tratamiento de sostén, ya sabemos que hay restricción hidrosalina y el manejo de la prevención de las complicaciones. Muy bien, acá con esto creo que estamos terminando. Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor, de ustedes? No, pero todo está claro. Muy bien, chicos. Les agradezco su atención. El delegado ya tomó lista. Sí, doctora, ya tomé yo. Muy bien. ¿La clase se grabó? Sí, ¿no? Sí, doctora, también. Muy bien, chicos. Entonces, les agradezco por la gentileza de haberme dado la oportunidad de hacerlo más temprano y porque estén, pues, la mayoría, ¿no? Muy bien, ha sido un gusto. Buenas tardes. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.